Hola, os presento en este vídeo la práctica número 5, que es el desarrollo de una aplicación en Java mediante metodología Kanban. Tener en cuenta que a esta práctica se le añadirá la práctica 6, donde seguiremos desarrollando la misma aplicación, pero en vez de estar los datos en memoria, pues los datos ya los recuperaremos de una base de datos. La práctica 5 y la práctica 6, las dos de estas dos será de las que hagamos la última evaluación. Es decir, habrá que desarrollar una app, una aplicación en Java y utilizando la metodología Kanban. Lo más importante que os puedo decir de esta práctica es que es tan importante el proceso como el producto final. Entonces no se trata de programar mucho, sino de hacer bien el proceso que nos permite decir de todas las cosas que yo le puedo meter a esta aplicación, cuáles le voy a meter, por qué y cómo las voy a documentar. Cuando digo qué cosa le puedo meter, estoy hablando de historias de usuario. Entonces, ¿qué historias de usuario puedo añadir a mi aplicación? ¿Cuáles de esas voy a implementar y cómo lo voy a documentar? Tenéis pues varios sitios donde tenéis que mirar. Por un lado está, bueno, por supuesto, en Platea tenéis la práctica, tenéis acceso al guión, que ahora le vamos a echar un vistazo, y tenéis también acceso a una plantilla de código, como de costumbre. Empiezo por el guión, donde por favor os pido que os lo leáis entero. Como os decía, no es necesario programar muchas funcionalidades, sino que el proceso se siga de forma adecuada. Vamos a volver a utilizar Trello para especificar, para identificar las historias de usuario, por supuesto Git, y aquellas personas que quieran, pues en la última sesión de práctica pueden entregarlo y lo revisamos. Es una práctica hay que hacerla despacio. No se trata, insisto, de correr mucho y de hacer muchas cosas, sino de que lo que esté hecho se haga bien. ¿M? Entonces vais a necesitar un tablero Trello en el que va a haber 6 listas. La primera ya, en vez de llamarla historias de usuario identificadas, lo vamos a llamar como lo llaman la inmensa mayoría de metodologías, backlog o pila de producto, que también se llama. Ahí van a estar todas las historias de usuario que en principio podríamos tener. Unas se programarán, otras no, pero ahí van a estar todas. Y luego para cada incremento, en esta versión de la aplicación, de todas las que tengo en el backlog, voy a seleccionar, pues esas serían las historias de usuarios seleccionadas. Y a partir de ahí vamos a pasar por un proceso para cada historia de usuario, que es primero diseñar, ahora vemos lo que hay que diseñar, implementar, validar, que efectivamente se cumplen los criterios de validación, y finalmente pasarlo a hecho. Como estamos utilizando Kanban, pues no olvidéis que cada una de esas listas, la inmensa mayoría de esas listas, van a tener un número máximo de tarjetas de historia de usuario, que es lo que se llama el Work in Progress, el WIP. La cantidad de historias de usuario que podemos tener están definidas en Platea, están definidas en la actividad de Platea. Luego las vemos. Hay un montón, ya veréis, pero no hay que programarlas todas, ni mucho menos. Ahí podéis ver cuáles son las listas que queremos en Trello y cuáles debería ser el work in progress que yo os sugiero. Leerlo tranquilamente y se trata de incluir en las historias de usuario, en el backlog, un conjunto de historias de usuario. De esas seleccionar, pues también, al menos dos, dice aquí, al menos dos, pues hay que seleccionar dos o más, las que queráis, a la historia de usuario. Y a partir de ahí, pues describir las historias y demás. ¿Qué es lo que evaluaremos? Pues evidentemente evaluaremos que el proceso está bien hecho y también pues la cantidad y la complejidad de historias de usuario que implementéis. No ahora, porque ya sabéis que esto es una práctica que no se valora, pero el día del examen sí. El día del examen comprobaremos si el proceso está bien hecho, cuántas historias de usuario habéis implementado y el valor de esas historias de usuario, porque unas son más fáciles y otras son más difíciles. El proceso es siempre el mismo. ¿M? Entonces, una vez que tú has seleccionado un conjunto de historias de usuario y las tienes bien descritas, pues pasas
una o más de una, yo os aconsejo que lo hagáis una por una, sinceramente, a la lista del diseño. Y para eso, ¿qué tenéis que enseñar? Pues el UML de las clases que vayáis a utilizar, un boceto de la interfaz de usuario y cualquier otra cosa, esto ya es opcional que queráis. Podéis utilizar casos de uso, la técnica de persona, un diagrama de flujo de datos, un diagrama de secuencia, lo que vosotros queráis, pero eso es opcional. Luego tendremos que implementar cada una de esas historias de usuario. Por favor, no olvidéis de utilizar TDD. No hace falta que lo hagáis según la teoría rojo, verde, refactor, sino como lo hicimos en la última práctica. Pero todas las funciones tienen que estar probadas. Posiblemente vaya a tener más de una función por cada historia de usuario, tenedlo en cuenta. Habrá historias de usuario que con una función es suficiente, pero habrá otras que a lo mejor necesitan varias funciones. Pues todas esas funciones tienen que estar especificadas y todas tienen que estar probadas. Ahora vemos la plantilla que os vaya a descargar. Por supuesto, todo es un repositorio Git, todos vamos haciendo commit, etcétera, etcétera. Os aconsejo que para cada historia de usuario desarrolléis una nueva rama, de forma que trabajéis en la rama de esa feature. Y una vez que la hayáis terminado, pues la paséis la fusionéis con la rama main. Y cuando hayáis terminado todas las historias de usuario que queréis meter en ese incremento, entonces fusionéis con la release. Leedlo tranquilamente, ¿eh? Tenéis que ir trabajando simultáneamente con el código, con Trello, con TDD, haciendo la documentación. Insisto, no se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo bien. Ni siquiera se trata de hacer mucho, sino se trata de empaparse del proceso, porque cuando uno está trabajando solo, bueno, si te equivocas en el proceso no fastidias a nadie, salvo a ti. Pero cuando estás trabajando en equipo, que sería lo ideal, pero no lo vamos a hacer, cuando uno está trabajando en equipo, seguir el proceso es fundamental, si no se va todo a la porra. Bueno, pues insisto, leedlo tranquilamente. No me voy a parar en el vídeo a hacerlo todo porque lo tenéis escrito. Que has terminado un incremento con unas cuantas historias de usuario y quieres hacer más o te da tiempo a hacer más, lo cual redundaría en mayor nota el día del examen, pues vuelves a empezar el proceso. No olvidéis que todo lo vamos a tener en el README, todo dentro de las ramas release. Y por favor, tablero público, que si no, luego tenemos problemas. Aquí os dejo lo que podéis documentar para cada uno de los incrementos. Muy bien. Bueno, pues esto sería la práctica. Lo repito por última vez. Leedlo. ¿Qué más tenéis? Pues tenéis una plantilla de código que os podéis descargar. Pero si os parece, antes de ver la plantilla de código, vamos a ver exactamente qué ejercicio os pido que hagáis. Eso lo podéis ver aquí cuando le deis a agregar entrega. Os dice cuál es la aplicación que deseamos desarrollar. Y es una aplicación en la que va a haber tres tipos de objetos. Por un lado está una empresa, luego una persona que trabaja en esa empresa y luego un registro. Cada vez que entra a trabajar, deja una marca de que ha entrado, se graba una marca de que ha entrado y cada vez que sale se graba una marca de que ha salido. Entonces ya vais viendo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tener objetos persona, objeto empresa, objeto registro, pero esos objetos además van a estar dentro de vectores, que no son exactamente vectores, ahora lo voy a ver. De forma que tendremos un contenedor de empresas, un contenedor de personas y un contenedor de registros. No vamos a trabajar directamente con un vector o con una lista de personas, ni con un vector o una lista de empresas, sino con otro objeto que gestiona esa colección. Ahí os dejo los campos que tiene que tener, ¿eh? Esto lo tenéis que hacer vosotros. Esto ya sí que es verdad, ahora vais a ver la plantilla, pero todo esto lo tenéis que hacer vosotros. Entonces, es mucho trabajo, mucho trabajo. Por eso no se trata de hacer muchas funcionalidades, sino de hacerlas bien. Y además, siempre, 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 el primer incremento es el que más cuesta, porque partes de cero y es en el que más tienes que programar. Luego añadir funcionalidades es más fácil, pero el primero es el que más cuesta. Y fijaos todas las funcionalidades que se me han ocurrido.
y más que se nos podrían ocurrir. ¿Mm? Entonces, ¿hay que programarlas todas? No. ¿Hay que definirlas todas? No. Cuando veáis el guión veréis que hay un máximo. Eso sí, hay una que he puesto obligatoria, este año solo es una obligatoria, esa sí o sí tenéis que programarla en el primer incremento. ¿Que no queréis hacer más nada más que esa? Pues ya está, solo hacéis esa. ¿Que queréis hacer esa y otra más, o dos más, o cinco más? Eso ya depende de cada uno de vosotros. Pero la obligatoria, que en este caso es la 14, tenéis que hacerla. Vale, ok. ¿Y la plantilla? Pues mirad, la plantilla está aquí en GitHub. En vez de colgarla directamente dentro de Platea, porque así me permite, si veo algún error, es más fácil para vosotros descargarla de GitHub. Simplemente tenéis que descargar esto donde pone source code, lo descargáis, lo descomprimís y ya es una plantilla como las de siempre. Ya lo convertís en un repositorio y a partir de ahí empezáis a trabajar. Entonces la plantilla es eso, una plantilla, ¿eh? Tenéis la clase de la aplicación, que es muy simple. Hay una función donde se crean un conjunto de objetos de prueba, simplemente para poder compilar y ver que funciona, ¿eh? Tenéis vuestro menú al que ya estáis acostumbrados, etcétera, etcétera. Pero luego tenéis una clase contenedor y una clase contenido. La clase contenido sería cada uno de los objetos individuales y la clase contenedor pues permitiría gestionar esa colección. Entonces, vais a necesitar tres clases. Bueno, depende de las historias de usuario que implementéis. Si una historia de usuario solo trata de empresas, pues no necesitáis la clase persona, ni necesitáis la clase registro horario. ¿Me seguís? Dependiendo de las funcionalidades que tú vayas a implementar, necesitas una clase, dos clases, tres clases. ¿M? Y a medida que vas añadiendo nuevas historias de usuario a tu aplicación, vas implementando lo que vas necesitando. Con esto lo que os quiero decir es que la clase contenido y la clase contenedor son plantillas genéricas. Entonces, si necesitáis la clase empresa, mi consejo es que cojáis la clase contenido, la copiéis en un fichero nuevo que se llamará empresa y empecéis a partir de la plantilla a modificar lo que necesitéis, pero no perdáis la clase contenido. Dejadla ahí porque os va a servir luego para usuario, perdón, para trabajador, para persona y si seguís desarrollando la vais a necesitar también para registro horario. Y lo mismo pasa con contenedor. Contenedor es una plantilla. Entonces, si tú has utilizado contenido para crear la clase empresa, pues necesitarás la clase contenedor para crear la clase contenedor empresa. Entonces, tu aplicación trabajará con empresa y contenedor empresa. Esa es la idea. Esa es la idea. Son simplemente plantillas. Y por supuesto, para cada una de esas clases vamos a tener el test. Así que si te creas una clase que se llama empresa.java, necesitarás la clase empresatest.java, que puedes utilizar también esta como plantilla y te van a servir un montón de cosas, te van a servir de aquí, pero ya no es con el objeto contenido, sino con el objeto empresa. Y lo mismo con el contenedor, ya no es el objeto contenedor, ya es el objeto contenedor empresa. Y todos necesitarán su clase respectiva para el test. Muchísimas de estas cosas las vais a poder utilizar sin ningún problema. Es copiar, pegar y funcionan, pero otras las vais a tener que modificar. Si yo estoy probando un contenedor de empresas, pues esta clase ya no se llamará contenedor, se llamará contenedor empresa. Si estoy probando la clase persona, pues ya no se llamará contenedor, será contenedor persona. Por ahí van los tiros. Podéis reutilizar muchísimo de este código, pero evidentemente tenéis que adaptarlo. Mi consejo es que en el primer incremento hagáis una sola historia de usuario, la obligatoria, y veáis cómo funciona. Y en el siguiente, ya si queréis, pues le metéis alguna más. Yo no le he puesto a los requisitos, a la historia de usuario, a las funcionalidades que espero, no le he puesto puntuación. En este caso no le he puesto puntuación. De forma que podéis hacer los que queráis, sin ningún problema. Porque lo que quiero es que os habituéis al proceso, al proceso.
de crear incrementos. Hago un incremento con una cuenta de historias de usuario, lo documento, ya lo tiene el usuario. Voy a por el siguiente incremento. Pero el día del examen, lo más probable es que haya distintas funcionalidades que se pueden implementar y cada una tendrá su puntuación. De manera que, bueno, pues si alguien solo hace la que vale, imaginaos, la práctica, el examen en total, el último vale 2,5 puntos. Pues imaginaos que el total de puntos que yo pongo, ¿no? Entre todas las funcionalidades son 7 puntos. Que me he pasado, ¿no? Tendría que ser 2,5, pero yo pongo 7 para que cada uno pues coja las que quiera. Como máximo que haga 2,5, ¿no? Porque es tontería hacer más, sinceramente. Pero bueno, a lo mejor alguien decide hacer solo dos historias de usuario que valen 0,5 puntos, pues tendrá 0,5 si lo tiene bien. O alguien pues le ha cogido muy bien la práctica y le da tiempo a hacer 7 historias de usuario el día del examen. Estoy exagerando, la verdad, no creo que hagamos tantas. Pero esas 7 historias de usuario, si están bien hechas y todo bien documentado y todo, suman 2,5 puntos. Pues estupendo. Pues tendrá 2,5 puntos. Entonces, importante que le cojáis bien el truco a la metodología, a la documentación y que os deis cuenta de que el primer incremento es el más difícil de todos y que a partir de ahí es normalmente más fácil ya meter nuevas funcionalidades. Es una práctica más compleja que las anteriores, ¿eh? Más compleja que las anteriores, así que tomadla con calma, se trata de dedicarle tiempo. Tenéis las 2 horas de prácticas, bueno, en realidad son 2 semanas lo que tiene, o sea que tendréis 4 horas de práctica en el aula, pero además tenéis que dedicarle por cada esas 2 horas 3 en casa. En total tenéis 5 horas a la semana. Yo creo sinceramente que si dedicáis a esta práctica 10 horas entre las 2 semanas, os sale de sobra. ¿M? Pero hay que dedicárselas. Hay que dedicárselas. Eso es todo. Como siempre, yo estoy a vuestra disposición para lo que os haga falta. Nos vemos.